Hola a todos, desde el año pasado que no nos vemos. Lo siento, tenía que hacer ese chiste, pero este es el video que les prometí. Lo traigo porque me pareció entretenido. Díganme qué opinan en los comentarios, yo los leeré gustosa. Imagina que en la galaxia existe una especie tan temida que si te ofreces a pagar por desaparecer a uno, no solo te rechazan, se ríen de ti por la ingenuidad de haberlo propuesto, porque todos saben que nunca debes de meterte con los humanos. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. ¿Qué? Dije que el objetivo es uno... No. Escuché lo que dijiste. Es que... ¿Qué? No hay manera en la galaxia de que alguien pueda ser tan monumentalmente estúpido. Me habían hecho creer que los asesinos de Mano Negra podían matar a cualquier cosa. Será mejor que mantengas ese nombre fuera de tu maldita boca, mocoso. Tuvimos que abandonar ese nombre después del maltrato con el Imperio Delpan años atrás. No me importa ningún imperio. Quiero que mates a un humano. Las mandíbulas del asesino hicieron un chasquido, agitadas y enfadadas. No aceptamos contratos para matar humanos. Entonces, contrataré a otro. ¡Ja! Puedes intentarlo. Ninguno de los otros gremios de la galaxia aceptará ese trabajo. Y aunque encontraras a un independiente con ganas de morirse, no lo haría. O moriría antes, o te delataría. No puedes creer de verdad que los humanos sean inmatables. Nunca dije que fueran inmatables. Al contrario, sé personalmente que son mortales, pero no aceptamos contratos para matarlos. ¿Y por qué demonios no? Porque la única forma de matar a un humano y sobrevivir el tiempo suficiente para disfrutar el pago por el trabajo es lanzar una bomba de neutrones desde órbita. Por si acaso, luego agarras la nave más rápida que puedas y te largas antes de que el resto de los humanos descubran que lo hiciste. Después de eso, te sugiero encontrar el modo de ir a otra galaxia y quedarte allí el resto de tu miserable vida. Debes de estar bromeando. Dime, ¿el planeta de donde vienes tiene educación obligatoria? ¿Qué tiene que ver eso con algo? Vamos, hazme el favor de contestar. Sí. 10 años básicamente, enseñando a los jóvenes a ser tan obedientes como un dron Rastian. Suena como cualquier educación pública controlada por el gobierno. ¿Aprendiste algo de historia allí? Algo. Entonces no enseñan historia galáctica. Siéntate, paga una ronda y te explicaré por qué ningún asesino que valore su hoja aceptará un contrato para matar a un humano. Se pidieron las bebidas y el viejo asesino dio un largo trago a la suya antes de girarse hacia su nuevo compañero de copas. ¿Recuerdas que mencioné el Imperio Delpan? Sí. ¿Qué hay con eso? ¿Sabes qué les pasó? Su imperio se vino abajo después de gastar demasiados recursos intentando domesticar un mundo de la muerte. Ese mundo de la muerte es el mundo cuna de los humanos. Y no fue el planeta quien rompió a los Delpan, fueron los humanos. ¿Cómo? El asesino dio otro largo trago a su cerveza. El Imperio Delpan solía gobernar esta mitad de la galaxia. Cientos de especies y civilizaciones sometidas o reducidas a polvo. Sirve o muere. Ese era el camino Delpan. El concilio que presidía lo que no era territorio Delpan en aquel entonces podía hacer poco para detener la máquina de guerra, siempre en movimiento, que impulsaba la expansión Delpan. Se pavoneaban, debatían e incluso suplicaban, pero nada de lo que hacían podía frenar la marcha inexorable de los Delpan. Sistema por sistema, la galaxia caía bajo el dominio del emperador. Entonces,
dieron con un sistema que sus habitantes llamaban Sol. El nombre no estaba siendo usado para ningún otro sistema, así que los Delpan les permitieron conservarlo. Los humanos residían en el tercer planeta del sistema. Pobres desgraciados. Apenas habían empezado a explorar de verdad su propio sistema cuando los Delpan llamaron a la puerta. Los humanos estaban divididos en varios grupos socioeconómicos que llamaban países. Esto lo hizo más fácil para los Delpan, ya que las naciones fragmentadas de los humanos respondieron lentamente, y las legiones arrasaron la tierra sin que su siguiente objetivo siquiera supiera que su perdición se acercaba gracias a los inhibidores de comunicación. A pesar de todas estas desventajas, los humanos resistieron con fiereza. Un mes estándar galáctico. Eso fue lo que tardaron los Delpan en reclamar dominio sobre el planeta. La mayoría de los mundos previaje más rápido que la luz caían en una semana, pero esos humanos lucharon como demonios, especialmente cuando los países restantes finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo invadidos. Incluso lograron detener a las tropas terrestres Delpan una vez antes de que cayeran refuerzos y el último bastión de resistencia también cayera. A partir de ahí fue el tedio administrativo de siempre. Dividir a los nuevos esclavos en grupos de trabajo y asignarles tareas que, en última instancia, beneficiarían a sus nuevos dueños. Muchos de los humanos supervivientes eran granjeros y rancheros, así que los Delpan los dejaron hacer lo que se les daba bien. Un ejército marcha sobre su estómago. Creo que ese es el viejo dicho humano. Y la máquina de guerra Delpan tenía mucha hambre. Unos cuantos cientos de miles fueron llevados fuera del planeta para trabajar en minas en otros lugares. Esos humanos son antinaturalmente fuertes y resistentes debido a la alta gravedad de su mundo. Así que sobresalieron en la peligrosa tarea de la minería. Los mundos y especies conquistados por los Delpan solían seguir una serie de eventos como si estuvieran leyendo del mismo guión. Primero, había 1 o 2 años en los que los dueños y administradores tenían que ser muy generosos con el látigo hasta que los esclavos aprendieran el nuevo orden de las cosas. Luego, venían unos años de relativa paz, seguidos por un periodo de rebeliones y levantamientos 5 o 10 años después de la conquista inicial. Una vez aplastados, normalmente no quedaban fuerzas para intentarlo de nuevo, y los supervivientes simplemente perdían la esperanza. Estos humanos no siguieron el guión. De mala gana, se alinearon unos meses después de que la invasión terminara, y cuando los levantamientos esperados nunca ocurrieron, imagino que los Delpan se sentían bastante orgullosos de sí mismos por haberles sacado las ganas de luchar a esos primates. Si solo pudiera dar un cumplido a los humanos, sería este. Son cazadores naturales. Saben cómo esperar pacientemente el momento perfecto para atacar. Durante 20 años terrestres, los humanos trabajaron, vivieron y se reprodujeron como Klingats. No es que a los Delpan les importara cuántos humanos más nacían. Más carne para la picadora, decían. Incluso daban incentivos como raciones extra y privilegios especiales si un humano hembra tenía más de 4 hijos. Si tan solo los Delpan hubieran sabido. Los humanos no estaban criando más trabajadores, estaban criando un ejército. Los administradores y gobernantes humanos que se rindieron ante los Delpan eran al menos en parte falsos.
marionetas enviadas para dar la ilusión de rendición, mientras los gobiernos reales se ocultaban bajo tierra, literalmente en algunos casos, y seguían dirigiendo sus fuerzas. Campamentos de entrenamiento ocultos, escuelas nocturnas, panfletos impresos en secreto sobre cómo un día romper las cadenas de la opresión. Esos humanos fueron astutos al ocultarlo todo de sus dueños. Luego, cuando el frente de guerra del PAN estaba a docenas de sistemas de distancia en su conquista de la galaxia, llegó el momento. Los líderes humanos, escondidos durante años en sus madrigueras secretas, habían estado planeando, mientras los restos de tecnología del PAN robada eran cuidadosamente analizados por ingeniería inversa por sus científicos. Habían estado reuniendo recursos para su rebelión desde que se rindieron. Mientras los del PAN se regodeaban, los humanos se preparaban. Y ahora, finalmente listos, hicieron su jugada. Al principio fue pequeño, como todas las rebeliones. Un minero rebelde negándose a trabajar aquí, un ranchero diciéndole a su dueño que toda su manada fue eliminada por alguna enfermedad inexistente allá. Una explosión en una fábrica por acá. Pronto, siguieron disturbios mayores en la producción. El país humano de Francia, con su larga historia de rebelarse contra tiranos, se amotinaría en las calles gritando ¡Vive la evolución! No me preguntes qué demonios significa eso. Nunca me molesté en aprender otros lenguajes humanos. Una caja de rifles de plasma desapareció. Luego un tanque sin gravedad no encendía y cuando levantaron el capó, descubrieron que estaba completamente despojado de todos los componentes de energía y antigravedad. Los líderes del PAN pensaron que estos problemas estaban por debajo de ellos, pero aún así debían ser atendidos. Así que llamaron a los asesinos de Mano Negra y a otros gremios como el nuestro para encargarse de los alborotadores. Nuestros servicios le costaron al Imperio una buena suma, eso te lo aseguro. Ese planeta de los humanos, Tierra, creo que lo llaman, tiene al menos 3 veces la gravedad promedio galáctica. Cada agente que enviamos tuvo que equiparse con un traje de asistencia gravitatoria y pasar una semana después de aterrizar, aclimatándose. Al principio nuestros agentes pensaban que los rebeldes humanos eran fantasmas. Podían ver los efectos posteriores del sabotaje, pero nunca evidencia alguna para probar quién lo había hecho. Estaban patrullando calles cuando, de repente, las calles se vaciaban. Antes de que el agente pudiera preguntarse a dónde se habían ido todos los humanos, una explosión sacudía la calle, a veces llevándose a la gente con ella. Uno de nuestros agentes se enfureció tanto por la muerte de un compañero que fue a un pueblo aleatorio, completamente ajeno a los hechos, y empezó a ejecutar humanos cuando no podían responder sus preguntas sobre quién era el responsable. Como era de esperarse, una turba se le fue encima después de la tercera ejecución y lo despedazó. Ni siquiera puedo culpar a los Delta por no pagar la tarifa de muerte por ese caso. Nuestro contrato era detener todos los levantamientos, no provocarlos. El contrato se estaba torciendo rápidamente. Claro, estábamos matando humanos como se nos pagaba por hacerlo, con la precisión quirúrgica por la que éramos conocidos. Pero, ¿de qué sirve el dinero si ni siquiera puedes salir del planeta para gastarlo? Al poco tiempo, no podíamos caminar por la superficie de su planeta sin una escolta pesada de tropas del PAN. Los humanos atacaban sin previo aviso y se desvanecían en el entorno. En el continente humano llamado África, un agente fue atraído a la sabana mientras perseguía a uno de los rebeldes humanos, solo para encontrarse rodeado por una manada de depredadores felinos. Esos humanos incluso habían reclutado a las bestias menores de su mundo para luchar. La cantidad de agentes que perdimos ante las especies caninas, compañeras de los humanos, no puede contarse fácilmente.
Y cuanto menos hable de la trampa mortal que los humanos llaman Australia, más feliz seré. Primero un centro de administración regional quedó en silencio, luego otro. Para cuando los nobles Delpan finalmente se dieron cuenta de este nuevo problema, todo el planeta había quedado en silencio. Y no solo Tierra, sino cualquier lugar al que se hubiera llevado a un humano para trabajar mostraba señales similares de resistencia. Solo se puede asumir que habían estado fomentando ideas rebeldes entre las otras especies esclavas de los Delpan. Solo los dioses saben cómo lograron comunicarse entre sí a través del vacío del espacio. Antes de que digas algo, sí, los Delpan tenían naves de patrulla merodeando por la región para suprimir justamente este tipo de cosas, pero esas también habían quedado en silencio. Los humanos habían infiltrado espías a bordo o bien destruyeron o capturaron las naves. Estas también fueron enviadas a sus científicos para ser examinadas. Y ahora, sin supervisión Delpan, los humanos revelaron las fábricas secretas y fuerzas que habían estado cultivando durante años. Enormes manufacturas, produciendo componentes para astilleros espaciales y eventualmente naves estelares que las recién descubiertas instalaciones de lanzamiento lanzaban en órbita al ritmo de varios miles de toneladas por día. Para cuando las naves de respuesta ligera llegaron al espacio de los humanos, no eran rival para la humilde flota que los humanos habían logrado construir con tecnología Delpan robada. No es mentira decir que los Delpan fueron víctimas de su propia arrogancia. Cada vez que perdían una nave de respuesta o una flota de patrulla, simplemente enviaban otra. Estaban demasiado enfocados en expandir sus fronteras para reconocer la podredumbre que consumía su imperio desde adentro. Cuando los Delpan finalmente se cansaron del costo de enviar flotas ligeras de respuesta a la zona y retiraron una flota de conquista del frente, el mundo humano y los siguientes 3 sistemas conquistados en cualquier dirección habían quedado en silencio. Cuando la flota de conquista llegó a 10 sistemas de distancia de Sol, se enfrentaron a una flota no solo de humanos, sino de todas las especies esclavas de la región. Después de esa victoria para los humanos, el emperador Delpan debió haberse puesto nervioso. Todas sus flotas estaban a mitad de la galaxia y los humanos estaban sentados entre él y sus ejércitos. Se emitió una llamada de emergencia para que todas las flotas regresaran inmediatamente al Capitolio Imperial y se convocó a cualquier gremio como la Mano Negra para que ayudara. Para ese entonces ya habíamos perdido casi 2/3 de nuestro gremio, así que rechazamos la oferta. Al final, eso nos salvó a nosotros. Los humanos, después de décadas de operaciones clandestinas, eran expertos en detectar espías y saboteadores dentro de sus propias filas. 7 otros gremios de asesinos fueron completamente exterminados. Sabíamos que era una misión suicida, sin importar cuánto estuviera dispuesto a pagar el imperio. Mientras la flota Delpan se reunía en su sistema natal, se hicieron planes para desplegarse meticulosamente y limpiar el imperio de los rebeldes. Esto terminó siendo el clavo final en el ataúd. Verás, mientras el imperio Delpan se consolidaba y planeaba, los humanos se extendieron rápidamente por el vacío, ahora libre de enemigos, y fueron a cada especie subordinada del imperio, derrocando a los administradores Delpan que los controlaban, y los unieron a su causa. Dondequiera que iban los humanos, avivaron las llamas de la rebelión y la galaxia ardía. El consejo ineficaz en la parte de la galaxia que aún no había sido conquistada por el imperio se unió con entusiasmo a los humanos en su lucha. En todo el imperio, los oprimidos y esclavizados se quitaban los grilletes por trillones y levantaban sus puños en desafío. Los mundos forja aún producían naves y los mundos agrícola aún levantaban cosechas y ganado.
pero para la nueva Alianza Galáctica, ya no para los Delpan. Cortadas las líneas de suministro que mantenían en marcha al Imperio Delpan, los conflictos internos comenzaron a apoderarse de las fuerzas imperiales. Flotas de conquista salieron del Capitolio Imperial y nunca lograron avanzar más de una docena de sistemas antes de ser emboscados por la Alianza Humana. Al igual que en su mundo natal, los humanos atacaban como un relámpago y desaparecían en la oscuridad. Por más que lo intentaron, las flotas Delpan nunca lograron atrapar a los humanos en una pelea justa. Esto continuó durante meses mientras las legiones Delpan eran lentamente desangradas. Emboscadas, falsas señales de auxilio, minas EMP ocultas en nubes de escombros. Nada estaba por debajo de los humanos mientras el enemigo pudiera ser destruido. Cuando las flotas aliadas finalmente irrumpieron en Delpan Prime, encontraron una flota hambrienta y fracturada, destrozándose a sí misma. Cuando el almirante humano llamó a la flotilla fragmentada y los capitanes Delpan vieron la escala absoluta de la armada ante ellos, se rindieron de inmediato. Con la rebelión ya terminada, después de 3 años de lucha, los humanos liberaron el arma más despiadada de su arsenal: abogados. Arrastraron al propio emperador Delpan de su trono y todos los nobles, administradores y portadores de látigos Delpan que alguna vez habían oprimido a un ser sapiente fueron reunidos, y todos los humanos los arrastraron por lo que ahora es nuestro sistema judicial moderno. Era mucho más civilizado que la corte Delpan, donde el acusado era llevado ante el emperador o un representante, se le leían los cargos y lo fusilaban sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Para cuando los juicios terminaron, el emperador había muerto de viejo y su sucesor fue obligado a reparar los daños hechos a la galaxia. El imperio fue destruido y todo lo que queda de los Delpan son unos pocos sistemas en los confines del brazo sur de la galaxia. Muchos temieron que los humanos se dieran la vuelta y conquistaran la galaxia para sí mismos. Sin embargo, en menos de un año tras la rendición Delpan, los humanos habían desmantelado más que la mitad de su flota y dispersado el resto por la galaxia para cazar piratas y mantener la paz en general. Nuestro gremio tuvo muchísima suerte de que los humanos entendieran que habíamos roto nuestro contrato. Nos dejaron vivir con la promesa de que la mano negra sería desmantelada permanentemente. Esos humanos nos redujeron a apenas 1/3 de nuestro número antes de que la rebelión siquiera abandonara su planeta natal. 1/3. Éramos el gremio de asesinos más grandes de la galaxia. Y ahora somos un grupo suelto y sin nombre de agentes independientes. Así que, ya ves, jovencito, no matamos humanos. Si matas a un humano, su familia te cazará. Si matas a su familia, toda la especie te cazará. Y será mejor que reces para que te maten, porque si sus abogados ponen las manos sobre ti, tendrás suerte si tu propia gente se ve obligada a matarte como disculpa. No tenía idea. Eso es dolorosamente obvio. No suelo entrometerme en los asuntos de los clientes, pero ¿qué hizo ese humano para ofenderte de todos modos? Ellos insultaron a mi compañero de camada. El asesino se echó a reír. ¿Eso es todo? Entonces insúltalo de vuelta, estúpido. Si realmente te molestó, pues pégale en la cara. Pero dijiste... No matamos humanos, pero esos simios locos aman pelear con palabras igual que con los puños.
y tendrás más posibilidades de sobrevivir así. Lo más probable es que ni siquiera puedas hacerles daño físico, pero si te tomas el tiempo de explicarles que te ofendiste, incluso podrían disculparse. ¿Ellos harían eso? Son monstruos en el campo de batalla y demonios cuando se les hace daño, pero no son incivilizados. Si lo fueran, no habrían reconstruido el consejo a lo que es hoy. Ocupan el asiento principal y probablemente así será por generaciones. Son una raza firme, pero justa en sus juicios. El asesino apuró las últimas gotas de su vaso y miró con tristeza el recipiente vacío. Bien, mi copa está vacía. A menos que quieras volver a llenarla. Creo que hemos terminado aquí.